Imagínense a un candidato a la presidencia que está en contra de que el Estado financie a los partidos políticos. Ese candidato lo tenemos aquí, su nombre es Fulgencio Severino, candidato a la presidencia por el partido Patria para Todos. Lo vamos a entrevistar hoy para conocer sus ideas. Le voy a plantear ese tema para que me cuente cuál es su propuesta del financiamiento de los partidos políticos, después de saludarle. Bueno, para mí un honor y un placer compartir con dos muchachos jóvenes, de esos que la sociedad necesita, que se involucren en la política, Así que es. son la renovación de todos nosotros. Nosotros ya tenemos que sentirnos que ustedes empiezan a ocupar los espacios que durante décadas nosotros hemos estado ocupando. Así es que anímense, que esta es una actividad bonita, como decía Duarte. Sí, muchas gracias. Y quisiéramos retomar ese mismo tema que planteaba Alvieri. ¿Se le da mucho dinero a los partidos? ¿Cómo sería un esquema en el que el Estado no tenga que garantizarle o darle recursos a los partidos políticos? En primer lugar, los partidos fundamentarían sus actividades solo en campañas. Es decir, las otras actividades que son reuniones, se supone que las personas se reúnen en locales, en las casas de la persona, fuera de la campaña electoral. De esta manera que usted no tiene que hacer propaganda política, usted no tiene que gastar en medios de comunicación, o sea que se limita fundamentalmente a opinar a través de nota de prensa, rueda de prensa, donde el gasto es prácticamente mínimo. Y eso, en los partidos como el nuestro, se financian con lo que nosotros llamamos cuotas. O sea, cada miembro del partido da una colaboración de sus ingresos que el partido lo utiliza para esos gastos administrativos que normalmente tenemos en los partidos. Entonces, en su caso, su candidatura, usted no le está financiando, no le tocan fondos de la Junta Central a ustedes. No, a nosotros no nos tocan. Ni nos han dado violando la ley, pero tampoco nosotros. Pero cuando ya como ustedes cumplan el requisito y la Junta quiere hacer la transferencia, entonces la van a rechazar. Sí, claro. El partido tiene la determinación que no está de acuerdo con el financiamiento y que vamos a impulsar desde el gobierno que a los partidos se les quite el financiamiento del presupuesto y que esos recursos se utilicen para mejorar el acceso a salud, para darle pensiones a la persona o invertir en la producción. ¿Y cómo ustedes entonces han podido llevar en un proceso de campaña frente a otros partidos que evidentemente sí están utilizando esta gran inversión del Estado? La mayoría de esos recursos terminan en los bolsillos de los dirigentes de esos partidos. Esos recursos no se invierten. ¿Usted entiende que no se No, invierten? le pagan salario a gente para que haga actividades políticas. Y eso ya no son políticos, son empleados. Y eso hay que ponerle fin. Es decir, hay que decirle a la gente que haga su trabajo personal para ganarse la vida y le dedique una parte de su tiempo a la sociedad, una recompensa por lo que la sociedad nos da a nosotros, porque se lo devolvamos haciendo actividades que no son solamente en los partidos, las hacemos en los gremios, por ejemplo, los médicos en el colegio médico, los abogados en el colegio de abogados, ustedes los comunicadores en las diferentes instituciones como el colegio de periodistas. O sea que hay muchas actividades que uno hace en las que no te pagan porque hay que pagar la actividad política. Muy bien, y doctor, evidentemente no solamente se mueve dinero en las campañas, sino también el día de las elecciones. Su perspectiva ante una realidad que puede ser inevitable y es que los partidos grandes van a mover mucho dinero el día de las elecciones. Siempre hay gente que cree que dándole dinero a alguien va a ganar las elecciones. Y lamentablemente nadie tiene la seguridad que a quien usted le dio dinero vote por usted. De tal manera que en el partido no creemos en eso, no practicamos eso. Nosotros impulsamos que la gente vote por conciencia, que la gente vote por planteamiento, por mensajes. Y aspiramos que el que vaya a votar por Patria para Todos y todas es porque quiere una sociedad más justa, quiere una sociedad donde todos los dominicanos y dominicanas tengan igualdad de condiciones o de oportunidades para alcanzar sus sueños. Y nosotros creemos que esta sociedad tiene todas las condiciones para ser una gran nación, pero es en la medida que nos unimos
y esa unidad lo que significa es que todos actuemos en una misma dirección para que todo lo que yo quiera lograr para mí también quiera que el del lado, el del frente, el vecino, el otro familiar mío también lo alcance. Valviri, tú sabes que nosotros como que iniciamos de una vez fuego a la lata. Con la política. Sí, y yo quisiera que ahora el doctor tenga esta oportunidad para presentarse, para las personas que no lo conocen, y hablar un poco de por qué incursionar en la política y por qué llevar esta candidatura presidencial. Bueno, yo soy Fulgencio Severino, ¿verdad? Yo soy médico, cardiólogo, con especialidad en política pública de salud y seguridad social. Tengo maestría en esas áreas. Soy de una comunidad que le dicen el Ranchito de Salcedo. De ahí emigré a los 14 años, aquí a Los Minas. Y ahí he vivido toda mi vida. Actualmente vivo en la zona oriental, en un residencial que le dicen Amapola. Soy casado, tengo 3 hijos. Soy médico director de cardiología del Hospital Salvador Begotier. Y esta actividad la desempeño con dar clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en la UNFU. Entonces, así me gano el moro. ¿Y cuál es su propósito? ¿Por qué aspirar a la presidencia de la República? Fíjate, ya esa es una decisión del partido. Lo que hacemos política fundamentado en convicciones y valores, los cargos no son los importantes, sino que los partidos, en medio de eventos, escogen las personas que consideran que es el más conocido, el que tiene mayores posibilidades para tener un buen desempeño, y en este caso me tocó a mí. Pero nosotros en Patria para Todos no nos manejamos que yo quiero ser tal o cual cosa. No, se discute mucho de todo lo que tenemos, quién es que le vemos las mejores condiciones, y le solicitamos que sea candidato, porque la mayoría de los hombres y mujeres de Patria para Todos trabajamos. Y yo estoy aquí hoy, pero yo vine del hospital y vuelo para el hospital. O sea, yo hago una interrupción en mi trabajo y regreso allá. Igualmente voy a mi consulta privada, igualmente doy mi docencia. De tal manera que involucrarme en una candidatura es parte de una decisión. Ahora, ¿qué me lleva a mí a la actividad política? Yo desde muy temprano tenía la ilusión de ser médico para servirle en el cuidado a la salud y del corazón, porque siempre sabía que iba a ser cardiólogo a la población dominicana. Ya un poco adentrándome en el ejercicio de la profesión, conjuntamente con los estudios que uno ha podido hacer en la vida, pues nos dimos cuenta que la salud, una buena salud, está íntimamente vinculada con la mejoría en las condiciones de vida que viva la población. De ahí que hoy se sabe que los determinantes económicos y sociales son importantísimos para la buena salud de la población. De ahí que, como desde una perspectiva de médico, yo podía resolver que la gente tuviera buena alimentación porque ganaba lo suficiente para tener una alimentación saludable en cantidad energética y en la calidad de los alimentos, cómo garantizar que la gente estudiara cuando ya nosotros sabíamos hace muchos años, y sigue siendo el principal problema por lo que la gente se enferma o tiene un desenlace de una enfermedad desagradable, que es la educación. Por ejemplo, tener bajo nivel educativo es un determinante de que tú te enfermes y hasta que puedas fallecer. De tal manera que uno fue entendiendo que habían tantas condiciones sociales y económicas que eran carencias que tenía la gente, que eran las causas fundamentales por lo que la gente se enfermaba mucho, se hospitalizaba mucho y otros terminaban falleciendo. Y ahí entonces uno dice, bueno, no solamente voy a estudiar medicina para dar un fármaco, sino que también debo involucrarme en una actividad que corrija aquellos problemas que son económicos y que son sociales. Y eso nos llevó muy tempranamente a involucrarnos en la actividad política. Desde que estaba como ustedes joven, Entonces, ya por estábamos. eso,
Por eso veo que su propuesta de campaña está muy enfocada en el tema de salud. Propone un 5% del presupuesto del PIB para dedicarlo al sector salud. Cuéntanos de esa propuesta, de cuánto dinero estaríamos hablando y cómo usted plantea obtener esos recursos. O sea, nosotros estamos planteando que con el 4% de dedicación del presupuesto, 4% del PIB dedicado a la atención en la salud, más lo que ingresa vía las cotizaciones de la Ley de Seguridad Social, tendríamos los recursos suficientes para mejorar las condiciones en las que operan los hospitales, duplicar el número de camas que hoy existen, garantizarle medicamentos gratuitos a toda la población y de manera ilimitada, y colocarnos a la altura de los países que tienen condiciones económicas parecidas a la nuestra y quienes tienen expectativa de vida y menos enfermedades, tienen expectativa de vida mayor que la de nosotros y su población enferma menos y fallece menos. Entonces, quiere decir que aquí las desigualdades económicas influyen mucho para que nosotros tengamos una población altamente enferma. Entonces, en lo que vamos mejorando las condiciones de vida de la gente, tenemos obligatoriamente que buscarle respuesta a los temas de enfermedad que tiene la población dominicana, y eso para nosotros hace el 6%, nosotros hemos establecido que más o menos unos 400.000 millones. Un 4%, eso haría alrededor de unos 300.000 millones de pesos. Y con eso nosotros pensamos que hay suficientes recursos para que la población dominicana deje de estar en los medios de comunicación solicitando ayuda para resolver un problema de salud. Ya lo que tiene que ver cómo buscar ese dinero son dos políticas fundamentales. En un gobierno nuestro no habrá corrupción. No habrá corrupción. Y vamos a modificar esa ley de contratación del Estado, de compra y contrataciones del Estado, porque es una ley que favorece la corrupción. ¿Por qué la favorece? Porque esa ley le dice que el Estado ponga un tope y toda la oferta alrededor de ese tope. Nosotros vamos a funcionar invertido. Nosotros vamos a hacer el presupuesto desde el gobierno y el sector privado va a hacer el presupuesto también. Si la del gobierno, cualquier tipo de inversión del gobierno sale más barata que el sector privado, la vamos a hacer como el gobierno. El sector privado tiene que demostrar que él es más barato que lo que le saldría al gobierno. Cualquier tipo de obra o cualquier tipo de compra. Ustedes esas propuestas suenan con cierto lineamiento ideológico de izquierda. Ustedes se consideran, se definen como de izquierda, de centro, en Patria para Todos. Patria para todo de todo, pero su política está fundamentada en la justicia social, y entonces esto te puede parecer al estado de bienestar europeo. Entonces, en Europa a quienes defendían el estado de bienestar eran de izquierda. En República Dominicana los sectores de izquierda defendemos el estado de bienestar, que durante muchos años predominó en Europa y que todavía los mejores estados de Europa, como son los Estados Bajos, Dinamarca, Suecia, siguen siendo estados de bienestar. Y es en la medida que el Estado se compromete con que su población viva en condiciones saludables y buenas, entonces a eso le llaman de izquierda. Nosotros no creemos totalmente en el mercado. Y el mercado tiene que demostrar que es mejor que los otros. Quiere decirte que si alguien quiere comprarle al gobierno, perfecto, demuéstrame que sale más barato y sale mejor comprándote a ti que haciéndolo yo. Si yo voy a hacer una vivienda y a mí me sale más barato que tú haciéndomela, porque yo voy a gastar más dinero del presupuesto limitado que tengo porque quiero dártela a ti. No, el Estado tiene que ser eficiente, y quiere decir que los recursos que paga la gente en impuestos deben disponerse para hacer la mayor cantidad de bienes o comprar bienes que la población demanda, porque aquí hay una población que requiere mucho de la mano del Estado. Es decir, que nosotros vamos a combinar el mercado, pero el mercado eficiente, no el mercado que anda detrás del presupuesto para sobrevaluar todo lo que hace, para tener mayores beneficios y corromper a los funcionarios públicos
hacer la obra de mala calidad, como ocurre con las carreteras, las avenidas, todo ese tipo de cosas. De tal manera que el mercado, para que pueda funcionar en un gobierno de nosotros, desde el punto de vista del presupuesto, porque el mercado ya puede actuar desde las relaciones privadas, pero en lo que tiene que ver con la compra y contrataciones públicas, tiene que demostrar que él va a hacer una casa más barata que la vamos a hacer con obra pública, que él va a hacer una carretera que la que vamos a hacer con obra pública, que él va a garantizarnos a nosotros que la compra que nos hace o que la cosa que nos vende es más barata que si la compráramos nosotros, porque eso es lo que va a ayudarnos a ahorrarnos los recursos suficientes para reducir el tema del endeudamiento público. Patria para todos y todas, y un gobierno nuestro. Nosotros estamos comprometidos con que esa amenaza enorme que existe para la generación de ustedes desaparezca. Nosotros vamos a reducir el endeudamiento público. Ya hoy estamos gastando el 21% del presupuesto en pago de intereses nada más. Y esa carrera no puede continuar. Eso hay que detenerlo. Y la primera forma de detenerlo es cogiendo menos prestado, porque hay que pagar muchas cosas, y para coger menos prestado, usted tiene que eficientizar el gasto. Muy bien, doctor, dos preguntas. ¿Por qué no ir aliados en estas elecciones? Y el tema del narcotráfico en la política. Sabemos que ustedes como partido tienen ideas muy claras sobre este tema, para que le explique un poco a la población esas dos vertientes. Bueno, no participamos aliados porque nosotros las alianzas las definimos en función de propósitos comunes. Y en ese sentido, la mayoría de las organizaciones que tienen pensamiento igual que nosotros decidieron aliarse a los partidos tradicionales. Y esos partidos tradicionales tienen una propuesta política y programática que es muy diferente a la de Patria para Todos. O sea, para ellos la política es una forma de enriquecerse los dirigentes, es una forma de enriquecer a quienes le financian la campaña, y nosotros creemos en una política que garantice que la sociedad pueda tener un mejor futuro, que la sociedad pueda satisfacer todas sus necesidades, y en ese sentido la posibilidad de alianza con los partidos tradicionales y nosotros no existe, porque tenemos dos plataformas programáticas y dos plataformas de valores y de virtudes que son totalmente diferentes. Ya en lo que tiene que ver con el narcotráfico, nosotros creemos que aquí hay que hacer una ley que el partido que lleve candidato vinculado al narcotráfico o que reciba dinero del narcotráfico debe ser condenado, inclusive con excluirlo de la participación política electoral en República Dominicana, porque hemos visto cómo hay una indiferencia total a los hechos ya verificados de que, por ejemplo, el partido de gobierno tiene diputados vinculados con el narcotráfico, ya inclusive está condenado, y esto en República Dominicana es como si no fuera nada. Y que se sabe que eso no solamente son diputados, sino que sirvieron de financiamiento a la campaña del partido de gobierno. Igualmente ocurrió con los partidos que anteriormente gobernaban a la República Dominicana. Contrario a lo que ustedes ven en otros países de América Latina, que siempre están indagando a ver si un partido, aún estando en el gobierno, recibió financiamiento del narcotráfico, porque eso demanda inmediatamente una condena. Entonces, en República Dominicana necesitamos condenar, penalizar el financiamiento del narcotráfico, que todavía no lo está. Por eso decimos que hay que cambiar la ley electoral de tal manera que elimine el financiamiento a los partidos políticos y que condene o que penalice el uso de recursos provenientes de la corrupción y provenientes del narcotráfico en cualquier momento que se conozca. Por ejemplo, se conoció que este diputado Gutiérrez financió al PRM. No importa cuándo fuera, el PRM debió haber sido condenado por haber aceptado vincularse con el narcotráfico, igual que pasa con el señor de la Vega. Pero hay que avanzar en una reforma electoral que evite por todos los medios que el narcotráfico y la corrupción sigan incidiendo en la política, porque eso va a seguir limitando los niveles de seguridad ciudadana que hoy
es una de las principales quejas de la sociedad. ¿Y cómo abordarían ustedes el tema de la migración, el conflicto con Haití? ¿Cómo evalúan la política migratoria que ha tenido el gobierno hasta el momento y qué harían ustedes diferente? Fíjense, nosotros estamos de acuerdo con la ley de migración. Nosotros estamos de acuerdo con la ley de migración. Lo que hay que aplicarla con respeto a los derechos de la persona, pero aplicar la ley. Quiere decir que todo el que llegue de manera ilegal, inmediatamente tiene que ser deportado. Eso no puede haber discusión. Naturalmente, ya el respeto de cómo hacerlo, de que si tiene bienes lo recoja, si tiene familia se junte, se recoja la familia y se pueda trasladar, pero no hay duda que, y nosotros así lo hacemos, lo consignamos en el programa, vamos a hacer cumplir la ley y el que esté de manera ilegal en la República Dominicana lo vamos a deportar. Igualmente ocurre con el cumplimiento del 80-20. Nosotros ahí estamos de acuerdo que hay que evitar por todos los medios de que con el objetivo de tener mano de obra barata, se eliminen mano de obra a la población dominicana y a la población extranjera que vive en condiciones de legalidad en la República Dominicana, porque aquí hay mucha gente en condiciones de ciudadanía que deben tener el mismo trato de la República Dominicana, con empleo, seguridad social digna, o sea, deben tener el mismo trato, pero el que está ilegal lo que hace es que reduce el pago en mano de obra y por eso en República Dominicana pues este tráfico permanente de ilegales no se detiene. El otro elemento es que nosotros vamos a penalizar duramente el tráfico en la frontera. O sea, aquí la mayoría de los ilegales es porque hay un tráfico en la que se involucran autoridades civiles y militares y todo eso que se dice que migración recoge, que sé yo cuántos miles, eso es de mentira todo. La mayoría lo sueltan en el camino por dinero. O sea, aquí hay una corrupción con el tema migratorio impulsado por el mismo gobierno, funcionarios civiles y militares. Y en la frontera permanentemente están entrando personas que son trasladadas a diferentes puntos del país de manera ilegal y es porque hay una corrupción en la frontera con mucha gente que se está enriqueciendo de esta actividad. ¿Son irreales las cifras que emite el gobierno en torno a la migración? En el monto total son irreales porque mucha de esa gente se devuelve en el camino. Que mucha gente la recogen, la anotan, la registran, pero cuando van en el camino, en los mismos camiones, hay suficiente evidencia de que se negocia y lo sueltan ahí por muchos miles y miles de pesos que tienen que pagar los que están en condiciones de ilegalidad. De esta manera, que esos son solamente números que se registran y se llevan, pero la mayoría de esa gente regresa aquí a la República Dominicana, por eso no se sienten que esa gran cantidad de deportaciones que ha dicho el gobierno, eso no se siente en el país, porque toda esa gente regresan. Lo que suelen pasar de aquel lado en poco tiempo ingresan por la misma vía que ingresaron antes, porque la corrupción en la frontera no se detiene. Y por el otro lado, una gran cantidad de ellos pues no llega a la frontera, sino que en el camino negocian con quienes lo están transportando y simple y llanamente son devueltos a sus lugares de donde fueron apresados. Muy bien, doctor, realmente nosotros quisiéramos seguir agotando más temas, pero el tiempo es muy limitado. Muchísimas gracias por venir, estar aquí con nosotros en este cafecito político y también a ustedes por esta entrevista. Será hasta la próxima.